Mandarina Narraciones. De H.P. Lovecraft. En las montañas de la locura. Creo que los dos gritábamos a la vez, con una mezcla de estupor, asombro, terror e incredulidad ante nuestros propios sentidos al atravesar el paso y contemplar lo que había detrás. Alguna teoría natural debemos tener en la mente en aquel momento para poder dominar nuestras facultades. Pensamos quizás en cosas como las rocas grotescamente desgastadas del Jardín de los Dioses en Colorado o las piedras fantásticamente simétricas socavadas por el viento en el desierto de Arizona. Quizás creímos vagamente que lo que veíamos era un espejismo como el de la mañana anterior al acercarnos por primera vez a las montañas de la locura. Alguna idea normal como esa debemos tener para sostener nuestras facultades mentales mientras recorríamos con la vista aquella meseta sin límites, trabajada por las tempestades, y divisábamos el laberinto casi interminable de rocas colosales, regulares y de geométrica euritmia que alzaban sus crestas socavadas por encima de una capa glacial de 40 o 50 pies en sus partes más espesas, evidentemente más delgada en algunos lugares. El efecto de aquel monstruoso espectáculo era indescriptible, pues desde el primer momento apareció como una violación terrible de las leyes naturales conocidas. En una meseta diabólicamente primitiva de más de 20.000 pies de altura y en un clima letal para la vida desde una era prehumana que no menos de 500.000 años, se extendía hasta donde alcanzaba la vista una masa de rocas de formas regulares que solo en la desesperación de la autodefensa mental no llegábamos a atribuir a ninguna causa consciente y artificial. Habíamos desechado ya toda teoría de que las formas cúbicas y los bastiones de las colonias tuvieran otro origen que no fuera el natural. ¿Y de qué otro modo podría ser cuando el propio hombre apenas podía haberse diferenciado de los grandes simios en la época en que esta región sucumbió al ininterrumpido reino de la muerte glacial? Pero la razón parecía ahora irrefutablemente en entredicho, porque aquel laberinto ciclópeo de bloques cuadrados, curvos y angulares tenía características que minaban todo pensamiento tranquilizador. Era, con toda claridad, la ciudad blasfema del espejismo, ahora en la realidad desnuda, objetiva e ineluctable. Aquel maldito portento tenía después de todo una base material. En el aire superior había habido un estrato horizontal de polvo helado, y esta sorprendente supervivencia pétrea habría proyectado su imagen a través de las montañas por una simple ley de reflexión. Claro está que el fantasma de la ciudad había aparecido y torcido y exagerado, y contenía cosas que no estaban en la verdadera ciudad, pero ahora, al ver la fuente del espejismo, nos pareció más odiosa y amenazadora aún que su imagen distante. Solo la mesa increíble, inhumana de estas vastas torres y reductos de piedra había salvado el aterrador conjunto de la completa aniquilación en los cientos de miles, quizás millones, de años que había estado allí entre los vendavales de una árida meseta. ¡Corona Mundi! ¡Techo del mundo! Toda suerte de frases fantásticas nos vinieron a los labios al mirar, presa del vértigo, aquel espectáculo increíble. Pensé otra vez en los mitos primitivos que con tanta terquedad me habían perseguido desde que mis ojos vieron por primera vez este muerto mundo antártico, en la meseta demoníaca de Leng, en el Migo, en el abominable hombre de las nieves de los Himalayas, en los manuscritos de Pnacot, con sus implicaciones prehumanas, en el culto de Cthulhu, en el Necronomicon, y en las extremidades hiperbóreas del informe Zathuga, y en la menos que informe fresa estrellada que asociamos con ese semiente. Por millas sin límites, en todas direcciones, el espectáculo se extendía con muy poca variación, oteando a derecha e izquierda, siguiendo la base de las colinas bajas que la separaba de la cordillera,
la ciudad no variaba, excepto en un punto a la izquierda del paso a través del cual habíamos volado. Simplemente habíamos descubierto al azar una pequeña parte de algo de incalculable extensión. En las colinas, las grotescas formaciones pétreas abundaban menos y servían de enlace entre la terrible ciudad y los ya familiares cubos y bastiones que evidentemente formaban sus puestos avanzados en las montañas. Estos, como las extrañas bocas de las cavernas, eran tan gruesos en el interior como en el exterior de las montañas. El pétreo laberinto sin nombre consistía en su mayor parte de murallas de 10 a 150 pies de altura, libres de hielos y de un espesor de 5 a 10 pies. Estaba formado principalmente por bloques prodigiosos de oscura pizarra primitiva, esquisto y piedra caliza. Bloques, en muchos casos, de 4 por 6 por 8 pies, aunque en varios sitios parecían haber sido labrados en un lecho rocoso sólido e irregular de pizarra precámbrica. Los edificios no eran iguales en tamaño. Antes, al contrario, había innumerables estructuras, semejantes a panales, de una extensión enorme, así como estructuras separadas más pequeñas. La forma general de estas cosas tendía a ser cónica, piramidal o de terrazas, aunque había muchos cilindros perfectos, cubos, racimos de cubos y otras formas rectangulares, y raros grupos de edificios angulares cuyo trazado de 5 puntas sugería vagamente las fortificaciones modernas. Los constructores habían empleado constantemente y con habilidad el principio del arco, y en su apogeo, probablemente, la ciudad había tenido cúpulas. Toda aquella maraña de piedra estaba monstruosamente carcomida por las condiciones atmosféricas y la superficie glacial de la que surgían las torres estaba cubierta de bloques caídos y de trozos y fragmentos inmemoriales. Donde el hielo era transparente, se veía la parte inferior de las gigantescas edificaciones y podemos divisar puentes de piedra conservados entre hielos que a diferentes alturas conectaban las distintas torres por encima del suelo. En los desnudos muros donde un día se alzaran otros puentes más elevados del mismo tipo, había desgarrones en la piedra. Inspeccionando los muros más de cerca, vimos innúmeras ventanas, bastante grandes. Algunas estaban cerradas con puertas en un material petrificado que una vez fuera madera, aunque casi todas dejaban ver un hueco siniestro y amenazador. Como es natural, muchas de las ruinas no tenían techo, y los bordes superiores eran disparejos, aunque redondeados por el viento. Otras, de un modelo más francamente cónico o piramidal, o protegidas por estructuras aún más altas que las rodeaban, conservaban intacto su trazado, a pesar de los omnipresentes derrumbes y perforaciones. Con ayuda de los anteojos, apenas pudimos adivinar lo que parecían ser adornos esculturales en bandas horizontales, entre los que vimos aquellos curiosos grupos de puntos cuya presencia en las viejas estatitas asumía ahora una importancia inmensamente mayor. En muchos lugares, los edificios estaban completamente destruidos y la capa de hielo profundamente hendida debido a varias causas geológicas. En otros, la escultura pétrea se había gastado hasta el mismo nivel de la glaciación. Un amplio surco que se extendía desde el interior de la meseta hacia una fisura en las colinas inferiores, alrededor de 1 milla a la izquierda del paso que habíamos atravesado, estaba completamente libre de edificaciones. Llegamos a la conclusión de que probablemente era el curso de algún gran río que en épocas terciarias, millones de años antes, había corrido a través de la ciudad hacia algún prodigioso abismo subterráneo de la gran cordillera. Esta era sin duda, sobre todo, una región de cavernas, golfos y subterráneos secretos más allá de toda posibilidad de penetración humana. Recordando nuestras sensaciones y el vértigo que sentimos al contemplar estas supervivencias monstruosas de evos que habíamos creído prehumanos, solo puedo preguntarme qué nos permitió conservar aquella apariencia de equilibrio que aún teníamos. Como es natural, sabíamos que algo, la cronología, la teoría científica o nuestra propia conciencia, andaba desastrosamente torcido.
pero conservábamos suficiente ausencia de ánimo para guiar el avión, observar muchas cosas con bastante detalle y tomar una serie cuidadosa de fotografías que aún pueden ser de provecho para nosotros y para el mundo. En mi caso, un arraigado hábito científico puede haber contribuido, pues por encima de mi asombro y de la sensación de amenaza, me quemaba la curiosidad dominante de penetrar aún más en este antiquísimo secreto, de saber qué especie de seres habían construido este lugar incalculablemente gigantesco y habían vivido en él, y qué relaciones podían haber tenido para el mundo en general en su época, o de otras épocas, una concentración tan única de vida. Porque este lugar no podía ser una ciudad corriente. Debía haber formado un núcleo primario y el centro de algún capítulo arcaico e increíble de la historia de la Tierra, cuyas ramificaciones exteriores, recordadas vagamente solo en los mitos más oscuros y desfigurados, se habían perdido completamente entre el caos de las convulsiones terrenas, mucho antes de que cualquier raza humana conocida emergiera vacilante de la condición de antropoide. Aquí se extendía una megalópolis paleocénica, y comparada con ella las legendarias Atlantis y Lemuria, Comorium, Yusoldarum o Lazue en la tierra de Lomar, y son cosas recientes de hoy, ni siquiera de ayer. Una megalópolis hermana de estas blasfemias prehumanas que solo se mencionaban en susurros, como Valusia, Rillie, Iv en la tierra de Mnar y la ciudad sin nombre de Arabia deserta. Mientras volábamos por encima de aquel rígido laberinto de torres titánicas, mi imaginación escapaba algunas veces a todos los límites y vagaba sin rumbo por reinos de asociaciones fantásticas, llegando a tejer lazos entre el mundo perdido y algunas de mis ideas sobre el demente horror del campamento. Para tener el menor peso posible, el tanque de combustible del avión solo había sido llenado parcialmente, por lo que teníamos que ser cautelosos en nuestras exploraciones. Pero aún así recorrimos una enorme extensión de terreno, o más bien aire, después de bajar hasta un nivel en que virtualmente no soplaba el viento. Ni la cordillera, ni la pavorosa ciudad de piedra que lindaba con sus colinas interiores parecían tener límites. Habiendo volado 50 millas en cada dirección, no percibimos cambios importantes en el laberinto de piedra y mampostería que se aferraba como un cadáver a los hielos eternos. Había, no obstante, variaciones muy interesantes y absorbentes, como las esculturas del cañón que en una época aquel amplio río había taladrado entre las colinas bajas, hasta llegar al sitio en que se hundía en la gran cordillera. Los promontorios y la entrada de la corriente habían sido audazmente esculpidos de forma de ciclópeos pilares. Algo en aquellas figuras acanaladas y semejantes a barriles despertaron en Danforth y en mí recuerdos extrañamente vagos, odiosos y perturbadores. Vimos también varios espacios abiertos en forma de estrella, evidentemente plazas públicas, y observamos varias ondulaciones en el terreno. Donde había una elevación abrupta, generalmente estaba excavada por un serpenteante edificio de piedra, pero había por lo menos 2 excepciones. De estas, una estaba demasiado carcomida para que pudiera decirse lo que había existido sobre el sobresaliente promontorio, mientras en la otra aún se erguía un fantástico monumento cónico esculpido en la roca sólida, vagamente parecida a la famosa tumba de la serpiente en el valle de Petra. Internándonos en sentido opuesto a las montañas, descubrimos que la anchura de la ciudad no era infinita, aun cuando se nos extendiera a modo de interminable por aquellas colinas. A unas 30 millas, los grotescos edificios de piedra comenzaban a hacerse escasos, y 10 millas después volábamos sobre un páramo continuo, sin construcciones artificiales. El curso del río más allá de la ciudad parecía estar marcado por una ancha raya hundida, y el terreno parecía más escabroso y alzarse ligeramente, al retroceder en el neblinoso occidente. Hasta ese momento no habíamos tratado de aterrizar, pero abandonar la meseta sin hacer un esfuerzo para penetrar en algunas de las monstruosas estructuras habría sido inconcebible. Decidimos, pues,
encontrar un sitio llano al pie de las montañas, cerca del paso navegable que habíamos descubierto, aterrizar allí y hacer los preparativos necesarios para explorar un poco a pie. Aunque estas colinas graduales estaban cubiertas por ruinas dispersas, volando bajo, pudimos encontrar varios lugares para un posible aterrizaje, eligiendo el más cercano al paso, puesto que teníamos que volar por encima de la gran cordillera y regresar al campamento alrededor de las 12:30. Aterrizamos en un campo liso de nieve endurecida, completamente libre de obstáculos, que se presentaba bien a un despegue rápido y favorable. No nos pareció necesario proteger el avión con un banco de nieve por tan poco tiempo, y en vista de que aquí no soplaban vientos fuertes, de ahí que solo nos preocupáramos de que los esquís de aterrizaje quedaran bien guardados y que las partes vitales del mecanismo estuvieran protegidas del frío. Para la jornada a pie, dejamos allí las pieles más gruesas y cargamos un equipo consistente en una brújula de bolsillo, cámara de mano, provisiones ligeras, cuadernos y papel en cantidad, martillos y escoplos, sacos para recoger muestras, un rollo de cuerda para trepar, poderosas linternas eléctricas con baterías adicionales. Este equipo lo habíamos traído en el avión por si podíamos efectuar un aterrizaje, sacar fotografías en tierra, hacer bosquejos y croquis topográficos, y recoger muestras de rocas de las colinas desnudas, afloramientos o cavernas. Por suerte, contábamos con papel adicional para rasgar, de echar en uno de los sacos para muestras, de echar por tierra, imitando el antiguo sistema de orientación, de modo de dejar huella de nuestro paso en cualquier laberinto interior donde tuviéramos que penetrar. Habíamos traído el papel para el caso de hallar alguna red de cavernas donde el aire estuviera lo bastante inmóvil para poder emplear un método tan sencillo y rápido, en lugar del método habitual de desconchar las rocas para marcar la trocha. Descendiendo a pie con cuidado por encima de la costra de nieve hacia el inmenso laberinto pétreo que se alzaba contra el opalescente horizonte del oeste, sentimos una sensación de prodigio inminente, casi tan viva como la que experimentamos 4 horas antes al acercarnos al insondable paso entre las montañas. Es cierto que visualmente ya conocíamos el increíble secreto que ocultaban los picos de la barrera, pero la perspectiva de penetrar tras los muros elementales levantados por seres conscientes millones de años antes, quizás, antes de que naciera ninguna raza humana conocida, infundía sin embargo pavor, y la anormalidad cósmica que todo ello extrañaba era terrible. Aunque lo delgado del aire a esta altitud prodigiosa hacía cualquier esfuerzo algo más difícil que de costumbre, tanto Darfur como yo lo soportamos muy bien y nos sentimos aptos para hacer frente a cualquier cosa que se presentara. A los pocos pasos tropezamos unas ruinas informes, carcomidas hasta la altura de la nieve, y varios centenares de pies más allá se alzaba un gigantesco baluarte sin techo, cuyo trazo gigantesco en forma de estrella de 5 puntas estaba intacto, y que en algunos lugares se elevaba hasta una altura de 10 u 11 pies. Hacia allí nos encaminamos, y en cuanto al fin pudimos tocar sus ciclópeos muros corroídos, tuvimos la sensación de haber establecido un lazo sin precedente y casi blasfemo con los evos olvidados, a los que nuestras especies no tienen normalmente acceso. El baluarte, construido en forma de estrellas y que de una punta a otra medía quizás 300 pies, estaba construido con bloques de piedra arenisca jurásica de dimensiones irregulares, cuya superficie media era de 6 por 8 pies. Vimos una fila de troneras o ventanas de arco de unos 4 pies de ancho por 5 de altura, colocadas con bastante simetría en las puntas y los ángulos interiores de la estrella, cuyas bases se alzaban a unos 4 pies de la superficie congelada. Mirando a través de ellos, pudimos ver que en la mampostería tenía 5 pies de espesor, que no quedaban tabiques dentro, y que había huellas de esculturas antiguas o bajorrelieves en las paredes interiores. Hechos estos que habíamos adivinado antes al volar bajo sobre el baluarte y otros edificios parecidos. Aunque originalmente debían haber existido zonas inferiores, estaban completamente ocultas por la profunda capa de hielo y nieve que había en este lugar. Penetramos a través de una de las ventanas y en vano
Tratamos de descifrar los diseños murales casi borrados, pero no tocamos el suelo helado. Nuestro vuelo de orientación había indicado que muchos edificios en la ciudad propiamente dicha estaban menos aprisionados por los hielos y que quizás podríamos hallar interiores completamente libres que condujeran al verdadero nivel del suelo si podíamos penetrar en las estructuras que aún conservaban el techo. Antes de abandonar el baluarte, lo fotografiamos con cuidado y estudiamos su ciclópea mampostería libre de argamasa. Deseábamos que Babo Díaz estuviera presente, pues sus conocimientos de ingeniería nos hubieran ayudado a adivinar cómo podrían haber sido manipulados aquellos bloques titánicos en la era increíblemente remota en que la ciudad y sus suburbios fueran construidos. La marcha de media milla cuesta abajo hasta la verdadera ciudad, mientras el viento aullaba vana y salvajemente por encima de nosotros, entre los picos que se alzaban en el cielo al fondo, fue algo cuyos menores detalles siempre permanecerán grabados en mi mente. Solo en pesadillas fantásticas podría cualquier ser humano que no fuera Danforth ni yo concebir tales efectos ópticos. Entre los revueltos vapores, hacia el oeste, se alzaban aquel monstruoso laberinto de oscuras torres pétreas, cuyas increíbles y extrañas formas nos causaban una nueva impresión. Desde cada nuevo ángulo de visión era aquello un espejismo de piedra sólida, y de no ser por las fotografías, dudaría aún que tal cosa exista. El tipo general de mampostería era exactamente igual a la del baluarte que habíamos examinado, pero las formas extravagantes que adoptaba en sus manifestaciones urbanas iban más allá de toda descripción. Incluso las fotografías ilustran solo una o dos fases de su interminable variedad, su molde preternatural y su exotismo completamente extraño. Había formas geométricas para las cuales un Euclides apenas tendría un nombre, conos de todos grados de irregularidad y truncados de infinitas maneras, terrazas de provocadoras desproporciones, frustes con extrañas hinchazones bulbosas, columnas quebradas en curiosos grupos o diseños de 5 puntas o 5 camellones de un grotesco demente. Al acercarnos, pudimos ver debajo de algunas partes transparentes de la capa de hielo y descubrimos algunos de los puentes tubulares de piedra que conectaban las diversas estructuras a distintas alturas. No parecía haber ninguna calle bien trazada, y el único surco amplio visible estaba a una distancia de 1 milla a la izquierda, donde el antiguo río sin duda había corrido a través de la ciudad y hacia las montañas. Con los anteojos vimos las franjas exteriores, horizontales, con esculturas casi borradas y grupos de puntos, y solo a medias pudimos imaginar el aspecto que un día debió tener la ciudad, aun cuando casi todos los techos y los remates en las torres habían desaparecido. En conjunto, había sido un complejo laberinto de senderos y callejones retorcidos, todos profundos cañones y algunos poco más que túneles, debido a la mampostería suspendida sobre ellos o a los puentes que los cubrían. Ahora, extendida a nuestros pies, parecía un sueño fantástico contra la neblina del oeste, a través de cuyo extremo septentrional el bajo sol rojizo del Antártico luchaba por brillar en las primeras horas de la tarde. Cuando, por un momento, el sol tropezó con un obstáculo más denso y la escena quedó temporalmente en la sombra, el efecto fue sutilmente amenazador, en una forma que nunca podré explicar. Hasta los distantes aullidos y quejidos del viento lejano entre los grandes pasos montañosos detrás de nosotros asumieron una nota más demente de decidida malignidad. La última etapa de nuestro descenso hacia la ciudad fue extraordinariamente escarpada y abrupta, y una roca que sobresalía junto al borde donde la inclinación cambiaba nos hizo pensar que había habido allí una terraza artificial. Bajo la glaciación, pensamos, debía haber una serie de escalones o su equivalente. Cuando por último descendimos de la ciudad propiamente dicha, trepando sobre restos de mampostería y cuidándonos de la opresiva cercanía y de la gigantesca altura de los omnipresentes muros, desmoronados y perforados, otra vez sentimos tal terror que aún me maravilla el dominio que logramos conservar. Danforth estaba sumamente nervioso y comenzó a hacer molestas especulaciones que no venían al caso sobre el espanto del campamento
que me perturbaron más aún porque no podía dejar de compartir algunas conclusiones que muchas características de esta morbosa supervivencia de una antigüedad de pesadilla nos imponían. También estas especulaciones excitaron su imaginación, pues al llegar a cierto sitio, donde un callejón lleno de escombros torcía abruptamente, insistió en haber visto débiles marcas en la tierra que no le gustaron, mientras que en otros sitios se detenían para escuchar un sonido sutil e imaginario procedente de algún punto indefinido. Un quejido musical amortiguado, decía, no diferente del que hace el viento en las cavernas y las montañas, pero de algún modo perturbadoramente diferente. Las perennes 5 puntas de las formas arquitectónicas que nos rodeaban y los poderosos arabescos murales indistinguibles eran de una sugestividad oscuramente siniestra de la que no podíamos escapar y nos daban una terrible seguridad subconsciente en cuanto a los entes primitivos que habían crecido y vivido en este impío lugar. Pero nuestro espíritu científico y aventurero no había muerto del todo y mecánicamente realizamos nuestro plan de recoger fragmentos de todos los tipos de rocas observables en la mampostería. Queríamos tener una colección bastante completa para llegar a conclusiones más exactas sobre la edad del lugar. Nada en los grandes muros exteriores parecía ser más reciente que los periodos Jurásico y Cretáceo. No había en aquel lugar ningún fragmento de piedra que datara de una época más reciente que el Plioceno. Enteramente seguros, vagábamos en medio de una muerte que había reinado por lo menos 500.000 años y probablemente más aún. Mientras avanzábamos a través de ese laberinto crepuscular ensombrecido por la piedra, nos detuvimos en todas las aberturas para estudiar los interiores e investigar las posibilidades de entrar. Algunas eran inalcanzables para nosotros, mientras otras conducían solo a ruinas obstruidas por hielo, sin techos y desnudas como el baluarte de la colina. Había una que, aunque espaciosa e incitante, se abría sobre un abismo, al parecer, sin fondo, sin que hubiera medios visibles para descender. Examinábamos a veces la madera petrificada de un postigo que había sobrevivido, y nos asombraba la fabulosa antigüedad que revelaba la veta, visible aún. Estas cosas procedían de gimnospermos y coníferas mesozoicas, particularmente cicadas y cretáceas, y de miraguanos y angiospermos primitivos de evidente edad terciaria. No pudimos descubrir nada definidamente posterior al Plioceno. La forma de colocación de los próstigos, cuyos bordes indicaban la presencia de extraños goznes desaparecidos, parecía variar, pues algunos estaban en el exterior y otros en el interior de las profundas troneras. Parecían haber quedado embutidos en estas, sobreviviendo así la oxidación de sus soportes y cierres, probablemente metálicos. Un poco más allá observamos una fila de ventanas en los salientes de un cono colosal de 5 aristas cuyo ápex estaba intacto, que daban a una vasta habitación bien conservada y con pisos de piedra, pero situadas a demasiada altura como para que pudiéramos bajar sin cuerdas. Llevábamos una cuerda, pero no quisimos hacer el descenso de 20 pies, a menos que fuera imprescindible, sobre todo en aquel fino aire de la meseta que tanto esfuerzo exigía de la acción cardíaca. Aquella enorme habitación era probablemente una especie de pasillo o corredor, y nuestras antorchas eléctricas iluminaron esculturas precisas, audaces y atemorizadoras, dispuestas alrededor de los muros en anchas zonas horizontales, separadas por franjas igualmente amplias en arabescos convencionales. Estudiamos cuidadosamente el sitio con el propósito de entrar en él, a menos que encontráramos otro interior más accesible. Por último, hallamos exactamente la abertura que buscábamos, un paisaje abovedado de unos 6 pies de ancho por 10 de alto, que marcaba el antiguo extremo de un puente aéreo que había estado suspendido sobre un callejón, a unos 5 pies por encima del nivel de congelación. Como es natural, los pasajes estaban a la misma altura de los pisos superiores, y en este caso, uno de los pisos aún existía. El edificio así accesible estaba formado por una serie de terrazas rectangulares que se extendían a nuestra izquierda y daban hacia el oeste.
El situado al otro lado del callejón, donde se abría el otro paisaje, era un cilindro carcomido sin ventanas, con una extraña comba a unos 10 pies por encima de la abertura. Reinaba dentro completa oscuridad, y el pasaje abovedado parecía abrirse sobre un pozo de interminable vacío. Los montones de escombros hacían más fácil aún el acceso al vasto edificio de la izquierda, pero vacilamos por un momento antes de aprovechar la deseada oportunidad, porque aunque ya habíamos penetrado en este laberinto de arcaico misterio, una nueva resolución tendría que llevarnos al interior de un edificio completo, superviviente de un mundo fabulosamente viejo, cuya naturaleza se nos iba haciendo más odiosamente clara. Al fin nos decidimos y trepamos por encima de los escombros hacia la abierta aspillera. Más allá, el piso era de grandes lajas pizarrosas y parecía formar la salida de un largo corredor elevado de paredes esculpidas. Observando los numerosos pasajes interiores que partían de allí y dándonos cuenta de la probable complejidad del núcleo de apartamentos que adentro había, decidimos comenzar a marcar la trocha mediante nuestro primitivo sistema. Hasta ese momento, las brújulas y frecuentes ojeadas hacia la vasta cordillera que se alzaba entre las torres a nuestra espalda habían bastado para que no nos extraviáramos. Pero a partir de allí, tendríamos que recurrir a otro método. Rasgamos pues el papel que llevábamos en pedazos de un tamaño conveniente, lo echábamos en un saco que cargaría Danforth y nos preparamos para usarlo en forma tan económica como nuestra seguridad lo permitiera. Este método probablemente impediría que nos perdiéramos, pues no parecía haber fuertes corrientes de aire dentro de la estructura. En caso de haberlas, o si se nos agota el papel, podríamos recurrir al método más seguro, pero más fatigoso y lento, de hacer incisiones en las rocas. Imposible adivinar el tamaño del territorio que habíamos abierto. La conexión estrecha y frecuente entre los diferentes edificios hacía posible cruzar de uno a otro por puentes bajo el hielo, menos en los lugares en que los derrumbes o las grietas geológicas lo impidieran, pues parecía haber penetrado muy poca glaciación en las enormes estructuras. En casi todos los lugares en que el hielo era transparente, vimos que las sumergidas ventanas estaban completamente cerradas, como si la ciudad hubiera sido abandonada en ese estado uniforme hasta que la capa glacial vino a cristalizar la parte inferior para toda la eternidad. Es más, tuvimos la curiosa impresión de que este lugar había sido deliberadamente clausurado y abandonado en algún oscuro evo olvidado, más que sumergido por alguna súbita calamidad y destruido por la decadencia gradual. ¿Se había previsto la llegada de los hielos y una población sin nombre había partido en masa para buscar un lugar menos condenado? La determinación de condiciones fisiográficas exactas que estuvieron presentes en la información de la capa de hielo en este sitio tendría que esperar. Evidentemente, no había habido un ataque violento. Quizás el factor responsable había sido la presión de las nieves acumuladas, y quizás alguna inundación en el río, o causada al reventar alguna antigua represa glacial en la gran cordillera. Había contribuido a crear el estado físico especial que ahora veíamos. La imaginación no podía concebir casi nada en este lugar.